El texto narrativo. Unidad 1. Saber relatar. La narración. Narrar. Narrar es un hecho discursivo que se remonta a muchos siglos atrás. La historia de la narración comienza cuando los seres humanos, una vez cubiertas sus necesidades primordiales, comenzaron a contar historias, posiblemente alrededor del fuego. El hecho narrativo es primitivo, primigenio, tanto que ya en las pinturas rupestres se puede apreciar la intención de contar historias. Pero la verdadera narración es un fenómeno de la oralidad, es decir, de la lengua hablada, que con el paso del tiempo se logró fijar mediante la escritura. La narración es una actividad universal que en las grandes civilizaciones ha llegado a ser un arte, pero que está más presente hasta en los pueblos más alejados del mundo. Había una vez. Así comienzan muchas historias, sobre todo aquellas destinadas a los públicos infantiles. Con esta frase entendemos que se trata de una historia o de un relato alejado en el tiempo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde. Solo sabemos que había una vez significa el comienzo de una historia. ¿Pero qué significa la palabra narración? Bien, si consultamos el Diccionario del Español de México, vamos a encontrar lo siguiente. Narración. Narración se refiere a un sustantivo femenino que tiene dos acepciones. La primera, acto de relatar. La narración de una batalla, la narración de un juego, una narración viva y emocionante. 2. Narración entendida como la exposición de una historia o de los detalles de algún acontecimiento, generalmente por placer, por interés literario o por necesidad de documentar cuidadosamente lo sucedido. Aquí vemos que narrar significa, tanto en el terreno literario como en la vida general, contar una historia. En la literatura, el propósito de la narración es el placer literario. Es que el hablante, es que el oyente se distraiga, se divierta, goce con la lectura, con esa historia. En otros terrenos, como vemos, se define por la necesidad de documentar cuidadosamente lo sucedido. Por ejemplo, en el caso de una crónica o de una noticia. Contar lo que pasó, decir lo que sucedió. Entonces, la narración, dentro del terreno literario, la vamos a entender como un tipo de discurso que tiene como intención relatar un suceso o una serie de hechos, reales o no, con la finalidad de deleitar o seducir al interlocutor sobre lo que se cuenta, sobre lo que se narra o sobre lo que se relata. Ahora bien, en la narración vamos a tener una serie de elementos, es decir, para que ésta pueda manifestarse, para que pueda estar presente, para decir que en un texto hay una narración, se requiere de ciertos ingredientes. Vamos a llamarlos de este modo. Y el ingrediente principal, o el ingrediente de inicio, es la historia misma, que en términos literarios recibe el nombre de diégesis. La diégesis, pues, no es otra cosa sino la serie de acontecimientos o hechos que se darán a conocer, que se contarán, que se relatarán. Aquí nosotros en esta imagen vemos la alusión a un cuento de hadas. Y con esta imagen podemos empezar a crear una historia, podemos empezar a imaginar e incluso, si quisiéramos, podríamos comenzar a escribir una historia. Otro elemento fundamental es el narrador. Es decir, para que exista una historia necesitamos que alguien la cuente, ya sea que este alguien la conozca, que la haya vivido o que la imagine para contarla después. Este elemento es el narrador, que es el encargado de organizar el discurso y presentarlo a los oyentes o lectores.
Por ejemplo, en un cuento de Carlos Fuentes, Chacmol. Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana. Comer el cruchot endulzado por los sudores de la cocina tropical. Bailar el sábado de gloria, en la quebrada, y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. En este fragmento del cuento de Fuentes tenemos un narrador en tercera persona, es decir, alguien que conoce la historia y nos la va a contar, nos la va a transmitir. Pero sin este elemento, los personajes, no podría existir esa historia. ¿Quiénes son los personajes? Pues son aquellos seres a quienes les ocurren los hechos contados. Los personajes actúan en un espacio y en un tiempo determinados, unas veces más específicos, otras no. Estos personajes suelen dividirse en personajes principales y personajes secundarios. Los principales, como su nombre lo indica, son aquellos que son esenciales para la historia, para que ésta se lleve a cabo. Los secundarios son aquellos que los complementan. También existe otra categoría para clasificar los personajes. Esta se refiere a los protagonistas y a los antagonistas. Los protagonistas son los que tienen una función relevante y fundamental en la historia, mientras que los antagonistas son aquellos que se oponen para que los primeros, es decir, los protagonistas, consigan sus fines. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen y un texto. En la imagen vemos la alusión a un cuento muy conocido por todos, Blancanieves y los 7 enanos, donde Blancanieves es el personaje principal, el personaje protagonista, y los enanos se constituyen como personajes secundarios. Sin embargo, al final terminan ocupando también un papel fundamental para el desarrollo de la historia. En el texto, el emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Leyenda de Carlomagno, cuento de Italo Calvino. Aquí el personaje central, el protagonista, va a ser el emperador Carlomagno. Tenemos un personaje alrededor del cual toda la historia, todos los hechos van a girar y se van a desarrollar. También es muy importante el espacio. ¿Qué es el espacio? Bien, el espacio es el lugar donde ocurren los hechos, donde se van a llevar a cabo todas las acciones o todos los acontecimientos de esa historia o de ese relato. Por ejemplo, en Aura de Carlos Fuentes podemos encontrar el siguiente fragmento. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Soborna, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, ¿sospecharías? ¿Lo tomarías a broma? Donceles 815. Acude en persona. No hay teléfono. Aquí vemos una referencia muy concreta al lugar donde se va a llevar a cabo la acción. Donceles 815. Es decir, una calle muy conocida del centro histórico. El tiempo. El tiempo también es un elemento muy importante en la narración. Este se refiere a cuándo suceden los hechos contados. En un cuento de Julio Cortázar, La noche boca arriba, podemos leer: a mitad del largo zaguán del hotel, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba.
El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Aquí hay una referencia muy concreta al tiempo. Podemos leerlo. En la joyería de la esquina, vio que eran las 9:10. Ahí está la referencia. Esta no siempre es tan específica en los textos narrativos. A veces hace alusión simplemente a una época del año, invierno, verano, a un mes, a un año, etc. Un elemento también que a veces pasa desapercibido es la atmósfera. ¿Qué significa atmósfera? En el texto literario, en el texto narrativo, es el conjunto de cualidades y efectos producidos en el espacio que rodea a un personaje o que se respira en un texto. De ahí que hablemos de atmósferas de misterio, atmósferas de terror, atmósferas de tranquilidad, de alegría. Los personajes, a través de sus acciones, a través de la descripción de los escenarios, a través incluso de la alusión al clima, van construyendo estas atmósferas, esta especie como de bruma que va rodeando al texto literario, al texto narrativo. ¿Cómo vamos a entender el texto narrativo? Bien, este tipo de textos presenta una sucesión de acciones en el tiempo. En esta sucesión temporal se produce un cambio o transformación desde una situación de partida a un estado final nuevo. Desde un punto de vista pragmático, la narración requiere contener un elemento de intriga, que estructura y da sentido a las acciones y acontecimientos que se suceden en el tiempo. ¿Qué significa? Que si no hay una intriga, que si no hay un conflicto, nosotros como lectores ya no estaríamos interesados en continuar con esa lectura, con esa historia, y entonces la dejaríamos. De ahí que la intriga sea un elemento fundamental que tiene como propósito mantener la atención del lector, la atención de quien está escuchando la historia. En este sentido, debe existir una secuencia narrativa, concepto de Todorov. En un libro suyo de 1969 nos dice que existen una serie de elementos para poder hablar de una secuencia narrativa. Una situación inicial, donde se presenta un espacio y un tiempo determinados, los personajes y los antecedentes de los que surge la acción. Un nudo o complicación, que consiste en una progresión ascendente, o sea, hacia arriba, de incidentes y episodios que complican la acción y mantienen la intriga del relato. Las reacciones o evaluación, en la que los sucesos pueden ser valorados por el narrador o por otros personajes. Allí es donde pueden aparecer las opiniones, los comentarios acerca de lo que está sucediendo con los personajes de esa historia. El desenlace, que introduce el cambio de situación y la resolución del conflicto. Y finalmente, la situación, con la que termina, llamada situación final, que muestra el nuevo espacio que resulta de las acciones sucedidas. Esta es la secuencia narrativa y la vamos a encontrar a lo largo de un texto narrativo, y de ahí que podamos decir que efectivamente ese texto es un texto narrativo y no un texto de otro tipo. Ahora bien, en el texto narrativo también prevalece cierto tipo de lenguaje, ciertas formas de la lengua. Entre otras, tenemos la presencia de verbos de acción, es decir, el personaje hace, el personaje camina, el personaje construye, el personaje dibuja, etc. ¿Para qué? Para presentar las acciones de los personajes, dándole así dinamismo al relato. Empleo característico del tiempo pasado. No es que el tiempo pasado
sea el único que aparece en este tipo de textos, pero sí es un tiempo que se emplea mucho. Le pasó, le sucedió, le contaron, le dijeron. También el uso de marcadores y conectores temporales. Ayer por la mañana, hoy por la noche, después de ese día, el año pasado, etc. Marcas lingüísticas, pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, posesivos, mío, tuyo, suyos, demostrativos, este, ese, aquel, entre otros. Estos son algunos de los elementos o de las formas que aparecen o que pueden aparecer en un texto literario. En cuanto a los géneros, vamos a encontrar que en el texto o en los textos narrativos podemos hablar de ciertas formas narrativas o también llamados géneros literarios. ¿Cuáles son estos? El cuento, que es un género breve, que se caracteriza por tener pocos personajes, por contar una sola historia y por tener dinamismo y concluir de manera, como su nombre lo dice, rápidamente. Películas, que aunque no lo creamos, también forman parte del género narrativo, porque en ellas se cuenta una historia, hay personajes, a veces tenemos a alguien que nos cuenta esa historia, hay una intriga, hay una atmósfera, hay un espacio, hay un lugar. Los chistes también pueden ser textos narrativos cuando nos cuentan también una historia. Las novelas, obviamente, que ahora puede ser no solamente la novela convencional, sino la novela gráfica. Los cómics, donde también hay una historia que se conjuga con el elemento visual. La leyenda, que recurre a la mezcla de la fantasía y de la realidad. La fábula, que tiene una intención moralizadora, porque al final nos da un mensaje, la llamada moraleja. Los mitos, que tratan de explicar el origen de algo, de la tierra, del universo, de los dioses, etc. También dentro del texto narrativo tenemos la noticia, en el sentido en que se nos está contando un hecho. La crónica, donde también de manera cronológica se nos va a contar una serie de hechos o de acontecimientos, e incluso los videojuegos. También en el videojuego podemos encontrar una historia, la intención de contar una historia. Y aquí podemos observar algunas imágenes de lo que acabo de hablar. La noticia, que aparece como una forma cotidiana y diaria en el periódico. Los videojuegos, donde se nos cuenta una historia, donde muchas veces tenemos unos personajes que nos van narrando lo que sucede o lo que le sucede a esos personajes. Y aquí encontramos de todo. Realidad, ficción, fantasía. A veces entremezclados para tener como resultado un relato atractivo para quien lo está escuchando o para quien lo está viendo o para quien lo está leyendo. Finalmente, ¿qué podemos decir de la narración? No podemos concluir en este momento, pero sí podemos hacer una reflexión. La narración y el texto narrativo son formas discursivas inherentes al ser humano. Todos contamos historias, todos vemos historias, todos oímos historias. Algunos escribimos historias, algunos creamos historias, porque son parte de nuestra vida y alimentan nuestra existencia.